Importantes materiales que nos van a servir para analizar con nuestros estimados y respetables invitados. Comienzo con el señor ministro del Interior, el doctor José Serrano. Él ha protagonizado, conjuntamente con las fuerzas públicas, el ministerio, la comandancia general, los grupos de élite de la Policía Nacional, inteligencia de la Policía Nacional. Yo creo que la inteligencia es lo mejor que tiene en este momento la lucha antidrogas, el delito, la violencia. El ministro está impulsando la Semana de la Seguridad Ciudadana. Todo tiene que ver con una lucha incesante, con un cambio de modelo, y estamos a la expectativa del arribo del secretario de Estado para comenzar esta importante conversación, un diálogo que debe significar la oportunidad de que usted pueda enterarse cómo están trabajando las unidades delictivas, igualmente de élite, de una especialización a la que hay que pararle, hay que tratar de neutralizarla, igualmente con un recambio que el ministerio a cargo de el secretario Serrano está, lo digo porque es un secretario de Estado, aunque nos hizo unos cambios macanudos el señor presidente de la República con estas secretarías que más bien confunden a la ciudadanía. Los señores ministros, en este caso el ministro del Interior, es un ministro coordinador de amplio espectro y de gran preocupación. Nos ha demostrado ciertamente, en primer lugar, una innata valentía para combatir especialmente el microtráfico, y ha sido muy creativo en el establecimiento de nuevos formatos que vamos a explicarlos en esta mañana. Entonces, comencemos por esto, ¿no? Porque la redacción de Expreso de esta mismísima jornada menciona que el sicario que dictó 32 muertes tiene un alias, y es Junior, el alias de este caballero. Él habría dispuesto la ejecución desde una cárcel. La cárcel lo vamos a identificar. Bueno, 32 muertes dictó el sicario. 32. Ustedes me van a matar a esta lista de 32 personas. Se salvaron 12. Los demás están muertos, es decir, 20. Desde la cárcel de Cuenca, ahí está la identificación, este detenido habría planificado y había ordenado el asesinato de 32 personas en el cantón El Triunfo, provincia de Guayas. 20 de ellas se ejecutaron por represalias en el tráfico de drogas. Esto reveló ayer el Ministerio del Interior. Las autoridades se identificaron al presunto sicario como alias Junior, quien se encuentra recluida en este centro de rehabilitación social desde el año 2010, pero sigue mandando. El sujeto sería el cabecilla de una de las bandas más peligrosas y sanguinarias que venían operando en este cantón. Según el ministro del Interior, José Serrano, el individuo, quien integró la lista de los delincuentes más buscados, habría preparado una serie de actos de sicariato en contra de jueces, en contra de fiscales y de policías, aparte de sus enemigos personales o gente que le hacía contra en sus negocios, que él quería comandarlos y dirigirlos.
y lo consiguió durante el largo trecho desde la cárcel de Cuenca. Y tras las investigaciones, según este gran reporte de Diario Expreso, tras estas investigaciones, agentes especiales de la policía y de la fiscalía coordinaron la madrugada de esta víspera el operativo Eslabón 67. Parte de él, ustedes ya han logrado establecer en qué consistió. Lo han visto incluso con algunas tomas desde la televisión. Pero tras estos allanamientos de 14 inmuebles, fueron detenidas 16 personas. Entre ellas, ¿qué poder tiene el dinero? Entre ellas, un sargento. El señor sargento tenía 20 años de servicio a la institución. Y eso para un policía, se ríe el tipo. 20 años de servicio, imagínense. Una onda de sacrificios, de circunstancias muy duras que le tocó cumplir, porque la institución no solamente ofrece la lisonja inmensa espiritual del deber cumplido. Esta gente seguramente llega a ser convencida, persuadida de parte de estos mafiosos, en donde le dicen: mire, sargento, usted con 20 años de trabajo y de servicio a su institución, ¿qué tiene? El sargento eventualmente puede decir: tengo el honor de haber servido a mi país, esta fue mi vocación. En cada crónica en el periodismo de interpretación, que es el que practicamos aquí, siempre nos desviamos a la circunstancia del entorno para que sirva de ejemplo o para que sirva de referente de lo que no hay que hacer. Entonces, según el coronel Galo Pérez, jefe del destacamento policial del Triunfo, la organización se dedicaba al delito de asalto, de robo y de sicariato desde una cárcel, con un comandante en jefe desde una cárcel, el famoso Junior. El oficial indicó que se presume que todos los casos de sicariato no son aislados, pues tienen que ver con esta organización criminal. Me corrigen y está muy bien. Me faltaba concluir. El sargento de 20 años de servicio fue persuadido, y el sargento de 20 años de servicio a la institución policial, este momento tiene que ir a pagar el resto de su vida prácticamente por haberse dejado persuadir, conquistar, cautivar, convencer de malos elementos, naturalmente, para que se convierta hacia el lado delincuencial. Con 20 años de servicio. Digo porque son 2 décadas inmensas, con toda clase de peligros, de sacrificios que él tuvo que cruzar, pasar, asimilar, y con tantos éxitos y alientos íntimos. Pero muchos dirán: ¿y qué hemos sacado de aquello? Si hay malos ejemplos también en otros niveles. El oficial indicó que se presume que todos los casos de sicariato no son aislados, pues tienen que ver con esa organización criminal. Bueno, el fiscal César Peña, así se llama el fiscal, quien participó en la operación, detalló que las incursiones en Guayaquil, es lo que vamos a conocer de propias expresiones y reportes que ha recibido el señor ministro Serrano, se dieron en la ciudadela Bellavista, en el suburbio y en la vía de la costa, o más bien le llaman
en la vía a la costa, exactamente. En esos lugares se encontraron evidencias que vincularían a los detenidos con delitos como asesinato, sicariato, extorsión, plagio, tenencia y posesión de sustancias sujetas a fiscalización. Entre lo incautado consta dinero en efectivo, armas de fuego, infaltables, y vehículos. Los detenidos fueron trasladados hasta la unidad de flagrancia de Guayaquil para la formulación de cargos. La tarde de ayer el ministro Serrano anunció para el día de hoy una ceremonia de desvinculación del uniformado detenido. Y créanme que me da cosas, ¿no? Me da un poco incluso de pena. Un hombre ya hecho y derecho en el tema policial, con cualquier cantidad de episodios que deben haberlo honrado, cae en la tentación del dinero, de hacerse rico, hacerse, qué sé yo. ¿Cómo serán esos parlamentos, esos discursos que les ofrecen los señores de la mafia para convencer a un sargento con 20 años de servicio? Estoy insistiendo en los 20 años, porque es increíble. En otro operativo denominado Línea Blanca, Serrano ha informado a través de su cuenta de Twitter que también fueron apresadas otras 20 personas. 3 de los capturados serían miembros de la policía en servicio activo. No tenemos más materiales que me puedan ayudar a mí. Entonces me dedico... ¿Qué pasó del señor Mini? Lo que ocurre es que el tráfico se comienza a complicar. Pero hay unas sirenas, pues no. Unas sirenas. Ahora sí hay que aprovechar de las sirenas del señor ministro. Y el señor ministro no se ha quejado, pero el abogado Serrano está atravesando por alguna circunstancia de salud complicada. Lo vemos ya mucho tiempo, un poco alejado de tareas donde a él le gusta ser el protagonista, y de veras que ha demostrado ser un hombre arrojado, por no decir súper valiente, ¿no? En esta y en otros temas. El ministro puede ser controversial para mucha gente y respetamos aquello, pero que se ha entregado a esta tarea, se ha entregado, y hay que alguna vez reconocer, bueno, es su tarea, claro que es su tarea, pero para que el señor presidente Correa le mantenga como uno de los principales secretarios de Estado durante tanto tiempo es porque le ha arrojado muy buenos resultados en lo exigente y complicado que debe ser trabajar con el presidente Correa. ¿Perdón? ¿Cómo? Ah, perfecto. No, yo lo que quería anticipar es esto, ¿no? Después de la entrevista con el señor ministro, nosotros vamos a convocar al doctor Francisco Huerta Montalvo, que dejamos anotando aquí, no obstante Ana María no nos dio a conocer. Él va a acompañar a Mauricio Gándara, que es autor de una crónica que publicó ayer el diario El Universo, de título Candidato Opositor Único. En todos los hogares, en todas las familias del país que no están satisfechas con la forma de gobierno del presidente Correa y el movimiento Alianza País o Revolución Ciudadana, como quieran ustedes verlo, el candidato opositor único es lo de sentido común, un petitorio y una necesidad política
para el sector de ecuatorianos que no están de acuerdo con este gobierno. Entonces, escribía Mauricio Gándara ayer en el siguiente sentido. Dice, a pesar de que el gobierno nos ha conducido a una pavorosa situación económica y de que se lo ve cada día más confundido, buscando desesperadamente préstamos y préstamos dentro y fuera del país, los asambleístas de Alianza País siguen impertérritos, desafiantes, en el propósito de aprobar inconstitucionalmente como enmienda a la reelección indefinida, que es inconstitucional ese giro. Evo Morales, al menos, dice Mauricio Gándara, el presidente Morales de Bolivia, no se hagan los gringos, Evo Morales, al menos ha tenido la decencia de pedir que la reforma para la reelección sea ratificada por el voto popular. Entonces él está convocando a una consulta. Usted estaría de acuerdo, vote por favor. Esa es la democracia. Vote por favor, si usted me acompaña en el deseo de una nueva reelección para mí. Pero yo le consulto a la ciudadanía en términos globales y generales, si me apoyan en este propósito de también reelegirme nuevamente cuando ya la Constitución boliviana ya no me permite, igual que la ecuatoriana. Ya pasó todos los niveles permisibles por la Carta Política el presidente Correa. Pero se aficiona, se convierte francamente en caudillo, y entonces el presidente caudillo lo que está es intentando que la ciudadanía le apoye, pero a través de sus legisladores que fueron electos hace 4 años. Estos legisladores ya han durado 4 años, ¿verdad? Son 4 años, claro. Ellos se deben a otra realidad política, a otros quereres y saberes de la ciudadanía. Es una gran verdad. Pero ellos mismos, que constituyen una mayoría contundente, quieren darle el paso votando entre ellos. Claro, así sale. Votan entre ellos y claro, sacan unos 100 y pico de votos, si no es más, en favor de las enmiendas. Lo que, repito, no hace ni el propio Evo Morales. El Evo les dice a los bolivianos, si quieren que yo vuelva y me reelijan a través del voto popular y permanezca en la presidencia de la República, bueno, pues yo les convoco a una consulta popular. Y eso es lo que va a hacer. Pero acá no, directo el señor presidente ha escogido el nivel parlamentario porque sabe que cuenta con una mayoría, vuelvo y repito, contundente. No le consulta a la ciudadanía de pensares distintos en los actuales días. Bueno, lo que dice entonces el candidato, el señor doctor Mauricio Gándara Gallegos, y que creo que está totalmente de acuerdo el señor doctor Francisco Huerta Montalvo, la fórmula con la que la oposición enfrente al candidato oficial que viene a ser el señor presidente Correa, debe ser con una sola figura, con un solo candidato. No 14, no 12. Ahí quieren ser candidatos a la presidencia de la República
unos que no recibirían ni en la casa de toda la familia, no recibirían los votos al unísono. Abusivos, no, engreídos, fatales, poco abiertos y amistosos con una auténtica democracia y la delicadeza, que es lo que no saben usar. Ellos se postulan y les hacen honores unos 4 o 10 de esos compinches. Esos son los movimientos políticos que hay aquí. Sí, tienen que andar clamando adhesiones cuando ya se trata de las elecciones, clamando. Sea lo que fuere, el movimiento país, la Revolución Ciudadana, debe haber decrecido ostensiblemente, pero es una organización que tiene bases y que tiene un club gigante entre ellos, como dice usted. Pero bueno, aquí quiere ser todo el mundo candidato a la presidencia a título de creerse fiel reflejo de la opinión pública adversa al correísmo. No, pues, demasiado. Entonces, muy bien, señor doctor, aquí le esperamos para que usted, además, nos haga una comparación histórica con el año de 1944. En 1944, ¿no?, la oposición enfrentó al candidato oficial del arroísmo, allí el que caía ya mal a buena parte de la ciudadanía era el presidente Arroyo del Río, por todo lo que pasó con el Perú y más cosas. Estaban hartos de Arroyo del Río y lo que hicieron es unirse. Pedro Sad, comunista, talentoso comunista. Manuel Agustín Aguirre, de esos hombres representaban a la izquierda. Manuel Agustín Aguirre, él fue rector de la Central cuando circulamos por esas aulas. Comencé con él, Manuel Agustín Aguirre. El liberal independiente Francisco Arizaga Luque, y también le acompañaba Julio Teodoro Salén. Y por el Partido Conservador, el veterano Mariano Suárez Ventimilla. Pero también estaba a su lado el creador del social cristianismo, el presidente, posteriormente el presidente Camilo Ponce. Ellos formaron una alianza democrática que se llamaba Alianza Democrática Ecuatoriana ADE, y acordaron presentar un candidato opositor único. Llámeme al doctor Huerta. Sí, no podemos. Un candidato, perdón. Ya está subiendo el señor ministro algo. Es que anda enfermo también. Tenemos que disculparle. Bueno, ese candidato de consenso fue Velasco Ibarra, por la indignación que había, porque fue derrotado por Arroyo del Río en elecciones fraudulentas, o en elecciones en ese tiempo consideradas fraudulentas. De esto nos da cuenta y nos va a dar cuenta histórica el doctor Mauricio Gándara Gallegos en cuestión de instantes. Esta es la noticia libre. La REA, 9.082 vías fueron intervenidas en 17 meses, responde el municipio capitalino. Dice, desde el próximo año la administración municipal ejecutará la reconstrucción total de vías como la Pichincha, Ladrón de Guevara. ¿Cuántos ladrones de Guevara hay ahora, no? Saldumbide, Velasco Ibarra, entre otras. Son vías muy importantes, especialmente ubicadas en la parte centro y en la parte sur, de lo que yo recuerdo. Una que otra también en el centro norte. Entonces,
refuta, digamos, el alcalde Rodas y dice, a ver, la página o la cuantificación que hicieron respecto a la cantidad de vías que están dañadas, ¿no?, que están estropeadas, y que no obstante que ha pasado 1 año y medio de administración del señor alcalde Rodas, ahí están, sin haberse rehabilitado totalmente. 55 vías, no obstante, 7 están en ejecución y 4 se concluirán este trimestre, pondera el señor alcalde de la ciudad capital. Ojalá mañana con Francisco puedan topar este tema de las vías y la reparación. Señor ministro, bienvenido, muy buenos días. No, tranquilo, ministro. Perdone, pero aquí somos curiosos. Usted está con un problema en el cuello desde hace algún rato y no obstante usted descuida seguramente consejos médicos y sigue trabajando, desplazándose. Entonces, incluso ha cambiado de color, sí se lo ve que está atravesando por un problema medio complicado. Perdone por introducirnos en esa parte humana, física, para explicar a la ciudadanía de que no obstante usted está trabajando. Sí, no, muchas gracias, Gonzalo. Y buenos días, mil disculpas en realidad por el retraso. Hay una pequeña intervención quirúrgica, pero estamos muy bien y sobre todo tenemos un compromiso con el país, con el presidente, que lo vamos a seguir cumpliendo, ¿no? Hay que hacerse, yo digo, los temas médicos mientras más preventivos son mejor. Y bueno, aquí también ha sido un tema preventivo, pero estamos en la línea de lucha y de combate, obviamente, a la delincuencia, ¿no? Y vamos a continuar en esa misma perspectiva, ¿no? Sí, precisamente esta captura a una banda impresionantemente grande que ha estado funcionando con un comandante tras las rejas, el alias Junior, que ha dictado muerte para 32 conciudadanos ecuatorianos de cualquier origen eso está fuera de este enfoque criminalístico de un matón de estas características. Esta banda es una banda que usted le ha calificado de extremadamente peligrosa, ministro. ¿Por qué? Sí, Gonzalo, yo creo que también hay un contexto importante en el que debemos establecer la desarticulación de estas bandas el día de ayer, y específicamente esta banda que lideraba alias Junior en la provincia del Guayas, en el Triunfo. Y es que venimos desarrollando ya 68, lo que hemos denominado eslabones contra la impunidad. Es decir, existía antes una cadena de impunidad, ahora lo que estamos construyendo es una cadena contra la impunidad. En estos 68 eslabones hemos logrado desarticular 120 bandas de crimen organizado, entre los cuales, imagínense la magnitud de esto, en 12 meses, 120 bandas desarticuladas que la integraban 820 personas. ¿Cuántas bandas más o menos? 120 bandas de crimen, 120, pero no estamos hablando de las bandas, de eventuales bandas que por ahí se organizaban para delitos aislados, para robar un celular, eso. Estas eran bandas de sicariato, bandas de extorsión, bandas de narcotráfico, bandas de usura, bandas como las que estamos viendo acá. Organizaciones criminales. Definitivamente, bandas intermediadoras con cárteles internacionales, y sobre todo esta banda del Triunfo, que se había apoderado no solamente, porque aquí no podemos decir que operaba simplemente en el Triunfo y en la provincia del Guayas, sino que se había apoderado, era la dueña y señora del cantón El Triunfo, ¿no? Recordaremos que hace más o menos 2 años incluso murió asesinado un periodista freelance de diario El Universo, si no estoy mal. Pues todos esos hechos y acontecimientos están
directamente vinculados. Son así. imputables. Ahora, el trabajo, ¿por qué poner en contexto de estos eslabones que nos han permitido desarticular 120 bandas? Porque aquí lo que queremos denotar y que la ciudadanía también sienta la suficiente confianza en la Policía Nacional y en las unidades especiales que están trabajando en esto, Dirección Antinarcóticos, la unidad de microtráfico, la UIAD, la unidad de inteligencia antidelincuencial, la UNACE, la DINASED, es decir, todos estos grupos especiales que hemos creado, es que el trabajo fundamental es la inteligencia antidelincuencial. Es la inteligencia antidelincuencial. ¿Cómo se logra llegar a este individuo? Obviamente ya con todas las herramientas técnicas que tiene la Policía Judicial y en un trabajo muy coordinado con el sistema judicial, tanto con la Fiscalía como con los jueces específicamente. Y aquí el tema específico es que logramos hace 3 meses tener acceso a interceptar los teléfonos obviamente esto es un tema que depende de una orden judicial de alias Junior, y comenzamos a ver todos los mensajes y todas las llamadas que él hacía. Él llamaba a su suegro, a su hermana y a toda la banda, y decía, esta semana tienes que matar al fiscal, esta semana tienes que matar a 2 policías y también a los 3 de la Casa X, porque obviamente ellos se están metiendo con nuestro trabajo. Esta semana tienen que ingresar ustedes al cuartel de policía con 6 granadas y lograr que los policías salgan de ahí para nosotros emboscarles afuera. Es decir, ya de esa magnitud eran los mensajes y las llamadas que estaban... ¿No? Tenebroso. Yo digo que puede ser esta una de las bandas más sanguinarias que ha existido en el país. Se habían dado 32 órdenes de asesinatos en los últimos 5 meses. ¿Cuántas se cumplieron, ministro? Se cumplieron lastimosamente 20 de esos asesinatos. Eso es lo que dije. Y logramos evitar 12. Y logramos evitar 12 justamente. Ya saben las personas que estaban en lista. Ya, obviamente. Para que tomen precauciones, no obstante. ¿No? Sí, pero lo importante es que ya este momento, con toda la banda desestructurada y desarticulada, lastimosamente debo señalar que en esta banda está involucrado un sargento de la policía. Estaba yo. Y eso es muy grave, pero al mismo tiempo... Grave precedente, grave sí, experiencia. Porque es un sargento que tiene más de 20 años de la policía. Imagínese lo que yo ponderaba de este sargento, su sabiduría, la complacencia ante sus familiares, ante su entorno social, de que él ha permanecido 2 décadas al servicio de la institución y que al último el hombre se pudra. Bueno, no sabemos en realidad. Esos son los temas. O puede ser también... Que estaba vinculado. No creo, yo creo que hay... Quiero decirle, amenazaban. Mire, yo no creo, porque en realidad lo que se determinó en el allanamiento que se hizo a la casa de él el día de ayer, que ese momento había cobrado incluso recursos económicos. Él cobraba en realidad por ingresar los celulares. Él es el que le ingresaba permanentemente el celular, él es el que le ingresaba permanentemente la droga, el que le llevaba y traía los mensajes, el que amenazaba, etcétera. Entonces, ¿y las pagas eran mayúsculas por lo que ustedes deben haber determinado, tal vez? Mire, las pagas dependían de lo que él tenía que ingresar, pero no, por ejemplo, cuando él tenía que entregar el celular, se ha determinado que pueden ser $5,000 los que tenía que pagar. Entonces estamos hablando de que se le pagaba $5,000 semanales por el ingreso de un celular. Por la droga pueden ser entre $300 y $500 claro, que se le pagaban. Entonces, obviamente son cantidades exorbitantes, ¿no es cierto? Si nos ponemos a ver en un mes, este sargento no recibía no menos de $4,000 específicamente, pero que al final de la jornada lo que determinan no es solamente el monto de dinero que él recibía, sino obviamente la estructura que él puede haber formado. Yo aquí, Gonzalo, quiero ser enfático en el sentido que yo estoy convencido que la gran mayoría de nuestros policías son hombres honestos, hombres transparentes, mujeres que se están jugando incluso la vida por nuestros compatriotas. Aquí están estos malos elementos. Esto era estructural. En la policía el tema de la corrupción era estructural. Y esto no lo vamos a negar. Y esto no lo vamos tampoco a tapar. Y era estructural en un sistema desinstitucionalizado en donde además de los policías estaban los jueces, estaban los fiscales. Entonces era un círculo vicioso en realidad.
Si no se solucionaba con el policía, había que solucionar con el fiscal. Si no se solucionaba con el fiscal, había que solucionar con el juez. Entonces, esto que determinaba, obviamente, que estos delincuentes nunca sean juzgados y sancionados. Este alias Junior viene operando en el Triunfo nada más y nada menos que desde hace cerca de 18 años. ¿Cuántos años tiene el individuo? Este individuo, si no estoy mal, tiene 37 años, si no estoy mal, ¿no? Entonces, obviamente es una persona joven, pero imagínense ya operando 15, 16, 17, 18 años, obviamente. ¿Y qué es lo que pasaba? Como no había un Estado, una función judicial que le ponga en orden, ¿no es cierto? Y que le diga, ven, usted va a rendir cuentas ahora a la ciudadanía, pues el hombre estructuró esta lógica que le digo, realmente ya deja de ser solamente perversa, pasa a ser de terror también, pero en la cual en su momento el Estado también tuvo completa responsabilidad. ¿Por qué? Porque este individuo, previo al juzgamiento de los 25 años, ahora sí, luego de la reforma de la consulta popular del 2011, se logra, por ejemplo, en el tema de Junior, sentenciarle a 25 años de reclusión mayor. La justicia le sentencia a 25 años de reclusión mayor. Esto no había pasado. Entonces, como esto antes no pasaba, el hombre había pasado cerca de 15 veces por la función judicial sin ser juzgado. Todas las veces salió inocente. ¿Cómo puede ser posible, Gonzalo, que un ciudadano que pasa por la función judicial 15 veces por delitos de microtráfico de drogas, de tráfico de drogas, de tenencia de armas, de asociación ilícita, de sicariato, nunca haya sido juzgado? Las muertes violentas por el temor, seguramente. Mire, yo no soy solamente temor, o sea, porque yo digo, bueno, al fin y al cabo, si hubiese sido temor es entendible. Vivíamos en un Estado-nación en el que el sistema de la estructura de seguridad ciudadana prácticamente no existía. Así es, o sea, nuestros policías no tenían la dotación, los jueces no tenían ningún tipo de respaldo institucional. Y dependían de la buena o mala voluntad de cada uno de los individuos que ejercía su función. Yo creo que aquí está un tema medular. Hemos construido 120 eslabones, que no es solamente, no es que es un cliché, pues, o sea, claro. Nosotros hemos dicho, nuestra propaganda va a ser ponerles los eslabones. No, nosotros queremos generar en la ciudadanía la suficiente conciencia también que aquí estamos recuperando nuestra capacidad de vivir en paz y tranquilidad, y sobre todo para que los ecuatorianos y ecuatorianas vivan sin miedo. No es un decir, queremos que los ecuatorianos vivan sin miedo, sino que nuevamente recuperemos. Mire, Gonzalo, le voy a decir un tema importante que la ciudadanía debe conocer. Estamos en el año 2015, y yo puedo decirle que ya vamos a cerrar con una tasa de 6 casos por 100.000 habitantes en homicidios y asesinatos. ¿Cuándo tuvimos una tasa igual? En el año 81, en 1981. Es decir, hace aproximadamente 35 o 36 años. Esa fue la última vez que el Ecuador tuvo una tasa de 6 casos por 100.000 habitantes. En el año 85, el Ecuador perdió la tasa de un solo dígito en homicidios y asesinatos y nos disparamos. Pero no solo eso. El 2014 ya tuvimos en valor absoluto menos muertes violentas que en los últimos 10 años. ¿No? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que efectivamente no solamente estamos recuperando, luchando contra la impunidad, en el sentido de que de lo que sucedía antes del 2011 y la consulta popular, menos del 10% de los criminales de homicidios y asesinatos eran juzgados por la justicia. Ahora ya el 50% de los criminales que están vinculados a delitos de homicidios y asesinatos están siendo juzgados. ¿Hacia dónde queremos llegar, Gonzalo? En este momento estamos logrando una resolución judicial y policial ya del 58%. Es alto ya. ¿Y a dónde queremos llegar este año? Este año tenemos que cerrar con el 70% de esclarecimiento de hechos de homicidios y asesinatos, para poder llegar al año 2017 con el esclarecimiento del 85% de los homicidios y asesinatos.
Pero esto no es una casualidad, esto viene de un proceso de planificación y de entrega de herramientas suficientes para que el sistema judicial, la Fiscalía, a través de las delegaciones que realiza la Policía Nacional, pueda contar con las herramientas tecnológicas específicas como son pruebas de ADN, como son pruebas periciales decodactilares, como son pruebas de IBIS, es decir, del tema de las balas y proyectos. Todo esto está implementado. Exacto. Todo esto está implementado, Gonzalo, y estos son los resultados fundamentales que estamos teniendo. Entonces, se había planteado cuál era la hipótesis, ¿no es cierto? ¿Cuál era la hipótesis que se ha dado a nivel mundial, en el sentido de que a mayor incaución de droga, mayor número de personas asesinadas? ¿Por qué? Porque siempre todo esto estaba dado en función de una fuente, es decir, alguien informaba efectivamente que iban a hacer una incaución, y por eso las incauciones también eran menores. Ahora tenemos una estructura de inteligencia antidelincuencial en la Dirección Antinarcóticos, que lo que hace es no solamente preocuparse de la incautación de la droga, sino de establecer la estructura criminal. Mire lo que nos ha pasado el día de ayer, Gonzalo. El día de ayer hemos desarticulado en el Eslabón 68 una banda que operaba en la provincia de El Oro, en la provincia del Guayas, en la provincia de Cañar y en la provincia de La Suay. 20 individuos fueron aprehendidos. De estos 20 individuos... ¿Era la misma banda? Esta es otra banda, aparte de la de Junior. Pero tenía una cobertura en todas las Claro, provincias. sí, una sola banda. Una sola banda. Ellos se encargaban de distribuir la droga para el microtráfico. ¿Y qué es lo lamentable ahí? Que también encontramos a 3 policías en servicio activo. Pero ellos no se encargaban de distribuir la droga, ellos se encargaban de vender la droga a los jóvenes en los barrios, en las escuelas, en los sectores, y cubrir, obviamente. Entonces, pero lo importante de esto, Gonzalo, es que estas aprehensiones no las está haciendo un cuerpo externo. Es la propia institución, es la propia policía la que está diciendo, a ver, aquí vamos a terminar con esto. Vamos a terminar con esto, y obviamente, por más doloroso que sea, por más complejo que sea frente a la propia ciudadanía, es decir, son ciudadanos uniformados que tienen 10, 15, 20 años de servicio en la policía, pero eso no puede seguir. Los policías, pocos policías, que están involucrados en actos de corrupción, tienen que ser puestos a la orden de la justicia, salir de la institución. Tenemos 750 policías que han sido separados de la institución. Pero pueden haber 5.000 más que todavía no son detectados. Mire, Gonzalo, yo creo... Las tentaciones... Sí, pero mire, con una policía que tiene el nivel de remuneraciones que actualmente, con una policía que tiene el nivel, la infraestructura y la logística para hacer un trabajo extraordinario, con una policía que nuevamente está recuperando la confianza con los ecuatorianos y ecuatorianos, definitivamente yo creo que esto cada vez se va limitando más. Yo, sinceramente, Gonzalo, y esto es un análisis que lo hemos hecho con el mando policial, sí, pueden existir todavía un número similar con unos 500 o 600 policías que están actuando al margen de la ley. Pero téngalo por seguro, que no pasará del año 2016 que la policía se quedará con los hombres y mujeres que están haciendo su trabajo de manera honesta, de manera sacrificada. Los policías que están actuando al margen de la ley saldrán de la institución y tendrán que ponerse a órdenes de la justicia. Si son 500, bien. Si son 700, pues bien. Pero no vamos a permitir que policías todavía, que personas estén utilizando el uniforme para delinquir. Hay una gran capacidad en la Policía Nacional, hay una gran convicción en la Policía Nacional. Esta propia consecuencia de la depuración, de la autodepuración, es producto de esa decisión de la propia policía de autodepurarse. Y esto, sinceramente, sí es emblemático. Yeah. Porque podía pasar, Gonzalo, que podía ser, por ejemplo, la función legislativa, podía ser la función judicial, la que determine justamente la necesidad de generar un sistema de autodepuración, podía ser el Consejo de Participación, podíamos haber creado una comisión internacional, interna, externa, para que haga la depuración. No, lo está haciendo la propia policía.
750 policías han sido dados de baja de la institución por estar vinculados a hechos de corrupción. Nos han presentado juicios, nos han presentado acciones, pero y debe también haber habido amenazas, ¿no? Mire, Gonzalo, sí, eso lo vamos a mantener un poco más en sigilo, porque, mire, lo fundamental acá es que el país, que los ciudadanos tenemos que conocer, que en la medida en que reinstitucionalizamos el sistema judicial, reinstitucionalizamos a la Policía Nacional, quienes deben tenerle miedo a los ciudadanos son los delincuentes. Pero ahí no cree que es indispensable, ha llegado ya la hora de que la justicia actúe por sí sola, que se independice de la función ejecutiva. Mire, yo sinceramente creo que en eso también hay una suerte de paranoia, ¿no? Yo le quisiera invitar a todos los ciudadanos a que vean cómo se trabaja en la mesa de justicia, ¿no es cierto? Aquí ya no es un tema de que el policía le echa la responsabilidad al fiscal y el fiscal al juez y el juez al policía, ¿no? Aquí lo que hemos generado en la mesa de justicia es un nivel de coordinación, tanto con el presidente del Consejo de la Judicatura, con el fiscal general, ¿no es cierto?, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, en donde nos reunimos una vez al mes y evaluamos efectivamente toda la política. Pero hay muchas quejas de policías que dicen, yo pongo en riesgo mi vida, puse en riesgo mi vida, capturé, investigué, detecté, dicen los oficiales de menor jerarquía. Y bueno, viene el juez y hace lo que hace. Mire, yo creo que esa es la parte. El juez prevalido, no por sí solo, sino influenciado por las autoridades de gobierno. Eso sí. Mire, sería... yo creo que esa afirmación es bastante no es una compleja. Es una suposición, ¿no? Pero no, es una suposición que no tiene asidero, porque el juez, lo que estamos diciendo acá, en otras palabras, es que el Ministerio del Interior actúa sobre una banda de crimen organizado. Y el propio ejecutivo va y dice, libéreme a la banda. Eso no está sucediendo, Gonzalo. Eso en realidad, aquí hay un trabajo, yo digo más bien, completamente articulado y coordinado. Con la banda no. Se ve los formatos que ahora técnicamente están ustedes utilizando hay innovando. Hay una estructura de protocolos, ¿no? Perdone, pero la gente ha de querer saber el perfil de los 20 asesinados y el perfil de los 12 que escaparon de ser asesinados por obra de esta banda que él dirigía Junior desde la cárcel de Cuencas, ¿no? Sí, mire, yo le puedo decir, para no dejar cortada en realidad en el aire la respuesta, la respuesta anterior o el análisis sobre lo que usted planteó anteriormente. Esta semana han estado aquí en el país a propósito de la Semana de la Seguridad Ciudadana, que son acontecimientos que antes no pasaban en el país. Hemos tenido 8 ministros de 19 países, 19 viceministros, y sin lugar a dudas, obviamente, y aquí básicamente ¿por qué han venido todos estos países invitados por el BID? Hace más o menos un año nos reuníamos con el BID y el BID analizaba un poco todo lo que estábamos haciendo en materia de seguridad ciudadana en los sistemas tecnológicos para contar con data segura y obviamente consistente para la lucha contra la criminalidad. ¿Qué han dicho los ministros? Que simplemente, ¿qué han dicho los ministros de otros países? Que simplemente están, obviamente, ellos impresionados al ver la estructura de coordinación que puede existir entre las funciones del Estado. Y hacia allá teníamos que llegar, Gonzalo, es que no podía ser posible. Lo que se ha escuchado es que en este evento se ha manifestado que se ha aprendido adecuadamente a reducir el delito y que han habido innovaciones de seguridad ciudadana que son un referente y un ejemplo para el resto de Latinoamérica y las naciones del Caribe, y que Ecuador anda bien en esto. El Banco Interamericano de Desarrollo está contribuyendo, creo yo, no sé si solamente en términos de auspicio, creo que también hay alguna ayuda. ¿Por qué se interesa el BID? ¿Por qué se interesa
en coaligarse con Seguridad Ciudadana y su ministerio, ministro Serrano, sí, para es muy interesante evaluar esto. Es muy interesante lo que dice el BID, ¿no? Lo que dice el BID, y es un planteamiento que nosotros lo venimos haciendo desde hace algunos años también dentro de nuestro gobierno, y es que la seguridad ciudadana no es per se y única y exclusivamente seguridad. La seguridad ciudadana es un factor fundamental del desarrollo humano y de la consolidación de las democracias, y de la consolidación de la democracia. Si nosotros tenemos un Estado desinstitucionalizado en materia de seguridad, en materia estamos perdidos. Obviamente no podemos estar preocupados obviamente del sector productivo, del sector social, porque vamos a tener que estar preocupados de a qué ciudadano no nos secuestran para que le extorsionen y para que tenga que pagar dinero, a qué ciudadano no le matan, y sobre todo un tema fundamental. Ya no son formatos a la defensiva, sino que digamos, funcionan antes de, no después de. Sí, esa es la gran diferencia que yo he advertido, sí, ¿no? Sí, y en eso, ve usted, es una de las pocas veces que estamos de acuerdo, pero estamos esta vez de acuerdo, ¿no? Entonces, efectivamente, el tema medular aquí es que hemos pasado de tener una policía reactiva a tener una policía que trabaja en inteligencia antidelincuencial y preventiva también, ¿no? Y preventiva. Entonces, este cambio sustancial es el que está llamando la atención, este fenómeno que está llamando las nuevas políticas públicas y las estrategias en el país están llamando la atención al continente específicamente. Estamos en una tasa de 6 casos por 100.000 habitantes. Estamos a puertas de entrar a una tasa de 5 casos por 100.000 habitantes. Es decir, nosotros ya no estamos solamente en un nivel de comparación con la región latinoamericana. Estamos ya en posibilidad, en el año 2016 estamos ya en posibilidad, en cambio, de compararnos con los países más seguros del mundo, que son los países de Europa. Pero ¿cómo conciben ustedes en el gobierno de que los gerentes del crimen organizado estén en las cárceles? Bueno, ahí hay un escenario bien conflictivo y vergonzoso para las autoridades carcelarias. ¿En qué sentido? El ejemplo de Junior, por ejemplo. Del policía, por ejemplo. No, de Junior. ¿Cómo está operando desde ahí? Exactamente. Mire, son gerentes del crimen organizado que operan incluso desde las cárceles. Sí, a ver, pero ¿qué es lo que sucede aquí, Gonzalo? Lo que sucede es, obviamente, que todo sistema es vulnerable. Lo importante es que una vez que se ha vulnerado un sistema, el Estado tenga la capacidad de reacción para volverlo a blindar. Lo que sucedía hace algunos años es que simplemente las estructuras delincuenciales operaban desde los centros de rehabilitación social y no pasaba absolutamente nada. Ahora, con todos los elementos tecnológicos que tenemos, con toda la capacidad de inteligencia antidelincuencial que tiene nuestra policía, logramos detectar esos hechos y como estamos haciendo trabajo prospectivo, proactivo, logramos determinar cuándo eso está sucediendo y logramos frenar. Por ejemplo, este individuo Junior realizaba más o menos 3 llamadas diarias durante los últimos 4 meses a dar instrucciones para esto, con órdenes de distribución de droga, con órdenes. Entonces, ¿por qué no actuamos a la semana de tener esta información? Porque obviamente habíamos visto que la estructura delincuencial era más grande de lo que nos imaginábamos. Pero lo fundamental es que ya tenemos la información. Lo fundamental es que ya tenemos estructuras policiales que efectivamente están actuando contra esas vulneraciones que puede tener el sistema. ¿Y eso qué nos permite? Volverlo a blindar. Hay un policía que está actuando al margen de la ley, hay un guía penitenciario que está actuando al margen de la ley, inmediatamente se lo pone a órdenes de la justicia. Esto no sucedía. ¿Y hay cómo ayudar a todos estos actores que están en cárceles para que se recuperen? Mire, yo creo que hay una oportunidad, porque de todas las cárceles, señor ministro, hay quejas de que viven en circunstancias pero deprimentes. Mire, hay que hacer una visita. Yo creo que hay la mejor forma de mostrar el antes y el después del sistema de rehabilitación social. El defensor público, por ejemplo,
¿en realidad está ayudando al resto de instituciones o él solamente es un representante de las quejas de los detenidos? Porque él debería llevar iniciativas también de qué hacer en las cárceles, ¿no? Yo creo que el defensor público ha perdido un poco su horizonte, en realidad, en su gestión. O sea, su rol. Sí, su rol. En realidad, él ha confundido en realidad su rol de ser defensor del debido proceso, y en muchísimas ocasiones se ha planteado más bien como defensor de delincuentes, en este caso mismo del microtráfico. Imagínense lo absurdo que él pretendió plantear, que no debemos combatir el microtráfico. No hay instituciones, no hay organizaciones que aboguen también por... Las hay. Yo le puedo decir que el propio Ministerio de Justicia... gente que entra a la cárcel por estos delitos, especialmente de narcotráfico, qué sé yo, en los diferentes roles, ya es gente que para el Estado está definitivamente todo lo contrario, condenada. Todo lo contrario. Yo creo que ahí es donde se hace el filtro, ¿no es cierto? Yo lo que sí estoy totalmente convencido, y lo que estamos convencidos en el gobierno, es que efectivamente hay un porcentaje alto de ciudadanos y ciudadanas que obviamente cometen un delito y que están en capacidad y en posibilidad de rehabilitarse para luego reinsertarse a la sociedad. Pero no, y ahí se está haciendo un trabajo importante en este momento. En nuestro sistema de rehabilitación social con el Ministerio de Justicia, por ejemplo, tiene ya la formación universitaria, ¿no? Tiene acceso a la formación universitaria. Están operando perfectamente los talleres y los cursos con el propio SECAP. Este momento se está estableciendo todo un sistema laboral, incluso para que ellos puedan acceder a ciertos recursos económicos, claro. Y tener. Entonces hay una nueva lógica, definitivamente hay una nueva estructura en el sistema de rehabilitación social. Pero sin embargo, Gonzalo, lo que tenemos que estar claros es que sí va a haber un número de privados de la libertad a los cuales simplemente va a ser imposible rehabilitar. Pero entonces hay también una forma de delito o de permisividad para que desde las cárceles... De ninguna manera. Estas gentes que son cuadros que ya no van a salir, son gente... No, son casos muy aislados. Son casos aislados, pero son casos que están siendo detectados. Antes esto no sucedía, porque no había trabajo de inteligencia antidelincuencial. Por ejemplo, ¿cómo logramos llegar a alias el Junior, ¿no es cierto?, en el Triunfo? Yeah. Porque logramos aprender a un individuo a dos individuos que tenían 2 armas de fuego, y logramos determinar que esas dentro de las cárceles. Esto en el Triunfo. Logramos determinar que esas 2 armas de fuego estaban vinculadas nada más y nada menos que a 17 asesinatos. De los crímenes. A 17 de los crímenes. Entonces, nuestra policía comenzó a hacer el trabajo, ¿no es cierto?, de inteligencia, y a determinar cuál era la vinculación de cada uno de esos crímenes, y se llegó a establecer efectivamente que todos estaban dados desde órdenes de este alias del Junior. Entonces, ya no nos quedamos simplemente con decir, este fue el autor material del crimen, sino sobre todo, dónde está la estructura delincuencial. Este trabajo de inteligencia delincuencial es fundamental para el país. La tasa, este año la vamos a cerrar, de homicidios y asesinatos en 6 casos por 100.000 habitantes. Tenemos al momento 68 toneladas de droga incautada, 47 bandas de tráfico internacional desarticuladas, 128 bandas de microtráfico, y esto es importante, microtráfico, porque estamos trabajando de manera cada vez más contundente contra el microtráfico. 128 bandas de microtráfico desarticuladas, 13 toneladas de microtráfico que han sido incautadas, es decir, de droga que iba a ser distribuida. Esto no pasaba, Gonzalo. Teníamos 2 toneladas, 1 tonelada, exagerando 3 toneladas para microtráfico que eran incautadas. 13 toneladas de microtráfico incautadas. Entonces, aquí se plantea, yo creo que también aquí algunas veces perdemos la perspectiva en cuanto a los mecanismos para informar o presentar el debate del tema de las drogas también en el país. Se dice, se están incorporando nuevas drogas al país. Sí, esta mismo que la H, ayer, ¿no? Sí. Crean nuevo cóctel de drogas con la H. La estrecha grada de una graficación. Se trata de una mezcla de H con metanfetaminas,
metanfetaminas, una combinación que no se había detectado hasta el momento, que lo único que se hablaba hasta ahora es de elaboración del H, que contiene 25% de heroína, aunque las mafias le agregan residuos de cemento, veneno para ratas y hasta un anestésico que es suministrado al ganado. La metanfetamina, en cambio, es un producto químico que afecta al sistema nervioso central y produce hiperactividad incontrolable. Es un estimulante sumamente adictivo. El jueves un vecino que vive junto a las estrechas gradas de cemento contó que a eso de las 8 de la noche el hedor a amoníaco era fuerte. Esa sustancia es parte de los químicos que pasan a ser entremezclados. Los ojos enrojecidos, el semblante pálido, son algunos efectos que deja el consumo de esta combinación química. Mire, Gonzalo, y lo más grave de esto es que en 3 meses un ciudadano, un joven, un niño, un adolescente que se vincula al consumo del H está muerto. Así de crudos y así pero así de realistas debemos ser. Entonces, ahora sí, pues, entendamos por qué el presidente plantea el cambio de la tabla y el endurecimiento de la tabla de microtráfico. Porque así como se prohíbe, ¿no es cierto?, en el país la venta, imagínense, prohibimos en el Estado ecuatoriano, es que el señor presidente no es muy coherente, ya mismo sale a decir que esas penalizaciones más bien se tornen más benignas, porque estamos abusando como sociedad y como autoridades. Yo creo que más bien el presidente, ojalá yo esté equivocado, el presidente, pido perdón y disculpa si estoy equivocado. Sí, yo creo que está bastante equivocado, y le voy a decir por qué. El presidente, obviamente, el Estado, pongamos un ejemplo, el Estado ecuatoriano prohíbe la comercialización del cianuro para actividades mineras porque puede destruir el medio ambiente. Si el Estado ecuatoriano prohíbe el cianuro porque destruye el medio ambiente, puede realmente causar problemas serios en los ríos, etcétera, ¿cómo no vamos a prohibir el tráfico de una sustancia de esta naturaleza que no está haciendo daño solamente al ambiente, sino que está asesinando jóvenes, niños y adolescentes? Entonces, tenemos que entender desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, el tema del endurecimiento de las penas y sobre todo de poner límites muy pequeños en la tabla. ¿Por qué? Porque esa droga simplemente en el país ni siquiera debe ser planteada para el consumo, y peor obviamente para el microtráfico. Entonces, obviamente el romanticismo que en algún momento nos planteó el defensor del público, no, es que la tabla va a penalizar la pobreza y todo eso. Mire, es que el defensor público está hablando de la época de finales de los 68, ¿no es cierto?, mayo del 68 y de los 70, donde efectivamente los jóvenes se fumaban su marihuana, ¿no es cierto?, para expresar su rechazo al status quo. No estamos en la época de los 70, estamos en el siglo XXI, estamos en el siglo XXI, donde las bandas criminales de narcotráfico quieren romper nuestra soberanía, ocupando nuestro territorio, ¿no es cierto?, y acceder a recursos económicos bajo cualquier precio y cualquier costo para la sociedad, envenenando y enfermando a nuestras sociedades, a nuestros jóvenes con estas drogas. Eso no lo podemos permitir. Eso no los podemos permitir. Si está prohibida, nuevamente para concluir, Gonzalo, si está prohibida la venta de cianuro y el uso de cianuro en la explotación minera, porque daña el ambiente, ¿cómo no vamos a prohibir con la misma fuerza que esta H, por ejemplo, la heroína, etcétera, puedan circular bajo ningún parámetro en el país? Esa es la lógica con la que debemos establecer obviamente estos criterios. Aquí no se está criminalizando absolutamente, aquí lo que estamos haciendo es luchando contra estructuras delincuenciales que quieren apoderarse de nuestro territorio y que quieren a partir de ahí
lucrar de nuestra sociedad. Mire usted lo que está pasando con el Chapo Guzmán en México. ¿Por qué no se lo puede capturar? No se lo puede capturar, no porque tiene estructuras no es porque tiene estructuras delincuenciales en la zona en la que él está escondido, ¿no es cierto?, que le están protegiendo, no. Son los propios ciudadanos de esas localidades los que le están protegiendo. ¿Por qué? Porque este individuo logró romper la soberanía de un Estado con preventas, con recursos de ética social. No, pero eso sin lugar a dudas, pero ese es el punto de partida y de llegada en este tema, Gonzalo. Cuidado, vayamos a estar confundiendo, ¿no es cierto?, el tema de la criminalización de la pobreza con el verdadero objetivo que tienen las mafias de microtráfico y de narcotráfico, que es apoderarse del territorio para ellos poder usufructuar de ese territorio. Y eso, como Estado ecuatoriano, como gobierno, no lo vamos a permitir. Esa es la decisión del presidente y obviamente en esa decisión tenemos que trabajar, diferenciando claramente a los consumidores, que no, cuidado, vayamos a revictimizar a los consumidores diciendo los consumidores son delincuentes. No es así. Los consumidores hay que llevar un proceso claro de educación, de salud, pero a los microtraficantes, en el nivel que estén, tienen que estar puestos a órdenes de la justicia. Tienen en el gobierno y especialmente en el Ministerio del Interior y en la Policía Nacional, obviamente, las evidencias innegables de que Junior dispuso terminar con estas 30 personas, asunto que logró en número de 20. Entonces, el perfil de los 12 porque lo otro se puede revisar. Tenemos un fiscal, tenemos... ¿Le mataron ya? No. Ah, no. Gracias a Dios, justamente por este trabajo que se hizo con la DINASED, con la UIAD, se logró evitar la muerte del fiscal. Estaba preparado el asalto a una de las unidades de la policía. Allá lo que querían este individuo es lanzar 4 granadas dentro del cuartel de la policía, y a lo que salían nuestros policías a acribillarles. Teníamos ahí obviamente era un tema contra un coronel, contra un mayor de la policía y cuatro clases, es decir, 4 sargentos y cabos. ¿Están ya enterados ellos? Sí, ellos saben que todo esto, y obviamente otros ciudadanos que vivían en el triunfo. Entonces, el triunfo este momento vive otra historia. A partir del día de ahí vive otra historia. Estamos recuperando justamente estos territorios. Lo mismo haremos en otros lugares como Juján, en Naranjal, exactamente lo mismo haremos en el Empalme, lo mismo en la misma perspectiva. ¿Nos duele estas muertes? ¿A usted cuál es la que más le duele? De los 20 que han sido ya. Todas, en realidad no hay muerte de un ciudadano que a uno no le conmueva, que a uno no le indigne. Así que para nosotros ahí está el elemento fundamental. Nosotros vamos a erradicar todas estas bandas que le han estado haciendo daño al país. Tenemos que llegar a un momento en el que efectivamente estemos como en los años 70, en donde los ecuatorianos y ecuatorianas simplemente, y estamos acercándonos allá. La tasa en la década de los 70 llegó a tener 5 casos por 100.000 habitantes en homicidios y asesinatos. Hacia allá vamos a llegar, pero obviamente requerimos todavía de un trabajo y de una coordinación mayor con el sistema judicial. La Policía Nacional está haciendo un gran trabajo en esta perspectiva. Este año graduaremos 2.500 policías más, 700 de estos policías serán integrados a la Policía Judicial, 100 de estos policías irán a 200 de estos policías irán a las unidades especiales, 1.300 policías irán a las unidades de policía preventiva, y obviamente vamos a hacer nuestro gran objetivo este año, llegar a la tasa de 6 casos por 100.000 habitantes. Pero además que Quito, nuestra capital, cierre con una tasa de 4 casos por 100.000 habitantes. Lo vamos a lograr. ¿Eso qué implica? Que Quito se va a poner como la segunda o la tercera capital más segura de Latinoamérica. Antes estaba entre las más inseguras. Nuestro objetivo, ¿cuál es al 2017? Que Quito sea la capital más segura. ¿Qué plazo se da, señor ministro, para hacer esa conversión y ubicarle a la ciudad capital, a Quito, en qué nivel? 2017, Quito, la ciudad
la capital más segura de Latinoamérica. Este rato ya estamos entre la segunda y la tercera ciudad más segura, con la tasa de 4 casos por 100.000 habitantes. Tenemos que llegar a que Quito tenga una tasa de 3 casos por 100.000 habitantes, lo cual ya le pone en una situación igual, idéntica a la de cualquier ciudad de Europa, etcétera. Y Guayaquil, el puerto principal, tiene que convertirse hasta el año 2017 en el puerto más seguro de Latinoamérica. Usted confía mucho en la coronel, mi paisana, la Varela. coronel Varela. Mire usted, Otavalo da en realidad muy buenos ciudadanos del país, algunos, y obviamente yo creo que en esa perspectiva tenemos la coronel Varela, imagínense, la primera mujer que está dirigiendo la policía en Guayaquil, una mujer realmente de temple, de lucha. La nueva subsecretaria de la policía es la coronela Gabriela Gómez de la Torre, que también está en primera línea para ser evaluada para ascenso a general. Está, obviamente, y los otros generales, el general Moncayo, el propio comandante general Mejía, y una serie de generales que están también en esta misma línea. Aquí hay una estructura. Aquí en Quito estamos con el coronel Alulema, un extraordinario oficial, el que estuvo a cargo de la DINASED. Yo creo que en realidad tenemos este momento un nivel de oficiales superiores que le van a dar una transformación a la policía. Tenemos una cadena dispuesta por el gobierno. Y obviamente como gobierno vamos a seguir en esta lucha, jugándonos el todo por la seguridad de los compatriotas. Que Dios le bendiga. Gracias, ministro. 8:03.